La religión es una tarea que compromete el ciclo vital de cualquier persona profesante, ¿no? A nadie se le ocurre pensar que esa representación disminuya en su simbología a la imagen primitiva. Si yo uso los medios informáticos como una distracción más, estoy perdido. Un obispo acaba de mencionar hace poco su apertura y su acercamiento hacia el yoga y las técnicas de meditación. Estas técnicas deberían ser utilizadas para poder ampliar la experiencia espiritual cristiana. Lo sobrenatural era exactamente todo aquello que escapaba del conocimiento práctico, cotidiano de la comunidad. Siempre hay un especialista o varios especialistas. Los cultos regionales son cultos a la imagen, ¿no? Y usted no encontrará en el Catecismo de la Iglesia Católica una sola página, ni una sola frase, ¿no? De permisión de hacer culto a la imagen. O sea, son absolutamente contrarios. Incluso hay una declaración muy expresa del Catecismo, que por supuesto no se ha difundido. Dios es espíritu puro, no tiene figura de hombre. Claro. Ya, bueno, entonces, ahora dígame usted qué católico puede imaginar eso. Claro. Ningún católico puede. Imposible. Entonces tiene que apoyarse en la imagen. Así es. Y el pueblo sencillo ignora. Bueno, más imágenes, pues, ¿no? Cuando han traído aquí a una virgen, en este momento no recuerdo, los que trajeron a la virgen, porque tenían que restaurar, ¿no? La imagen. No se quisieron en ningún momento desprender de ella. Y entonces en el taller dormían con la... No la dejaron, no, en ningún momento, ni siquiera cuando la restauraron. O sea, digamos, tenía guardia. Una custodia muy especial, ¿no? Un ser vivo. Sí. No Claro. era. Uno dice, oiga, pero es una representación. No es una... Entonces, Ni siquiera la momia Apu de los antiguos peruanos, ¿no? Que estaba presente y se le rendió un homenaje. No. Esto es algo tangible, tangible. Bueno, entonces, como le decía, en el último catecismo ha desaparecido toda antropomorfización de la divinidad. Pero para la gente común y corriente, para la gente religiosa y con cuanto mayor razón para el pueblo, eso no rige. No rige por muchas razones. Además, hay personas que no pueden dejar de tener en su billetera una estampa. Ajá. No pueden dejar de tener una cruz. Les falta la cruz y es como si le faltara pues algo mucho más esencial, ¿no? Y así por el estilo. Desde hace algunos años en Francia se han prohibido lo que se lleven a los colegios imágenes o cualquier signo que pudiera representar una religiosidad o una religión. Pero eso no es tan fácil porque el icono, la figura, la representación está presente en todas las culturas, inclusive es el tótem y muchas veces con formas de animales, etcétera, ¿no? Entonces representamos a una imagen. Jacques Lacan tiene una imagen muy interesante para este aspecto. Él utiliza la teoría de los nudos, la teoría matemática que une tres anillos, ¿no? En un anillo está la mente, en otro está la realidad y en otro está el lenguaje, los símbolos en general. Entonces, estos tres anillos se unen para construir la mente. Y la mente es el producto de la realidad, pero que ingresa a través de símbolos, de palabras, ¿no? No hay duda que por el momento el lenguaje, yo pienso, no sé qué opinión tenga usted, que el lenguaje es un proceso mental en extinción. Lamentablemente, la gente utiliza el lenguaje deteriorado. Hasta en el colegio le llaman lenguaje a lo que es idioma, ¿no? A la lengua. El curso de lenguaje, dicen, ¿no? Y los medios, las redes sociales, los métodos tecnológicos están destrozando el lenguaje gráfico, los emoticones que son.
Son especies de jeroglíficos, y el jeroglífico es una lengua gráfica muy especial, pero lo que se utiliza aquí es increíble. El emoticón es una mezcla de palabras, de números y de símbolos. Entonces, la mente en este momento se está perturbando por la falta de imágenes, de símbolos y de lenguaje adecuado a la realidad. Entonces, el ejemplo que usted pone, la figura, la imagen, el santo, la Virgen, Dios mismo, está presente en ausencia y lo tengo que custodiar. Es peor que a un hijo, no puedo dejarlo solo, se me va a ir. No hay la racionalidad de decir, pues si él es el que me protege a mí, ¿por qué tengo que protegerlo yo? No, y además, oiga, la colección de trajes que tienen las vírgenes. Ah, sí. Trajes riquísimos, ¿eh? Con hilos de oro, de plata, cuesta miles. Eso. Ahora pongamos en la realidad lo que ocurre con el Señor de los Milagros. No es la imagen pintada en Pachacamilla, es una réplica, es una imagen, es una figura que se ha trasladado de la imagen primitiva. Así es. ¿No? Pero a nadie se le ocurre pensar que esa representación disminuya en su simbología a la imagen primitiva. Ah, no. Entonces se le rinde culto como si la gente va a la Virgen de Lourdes y toma el agua de la Virgen de Lourdes sin pensar que muchas veces es agua extraída de otro manantial. Y alguna vez me contaba un amigo que le solicitaron que trajera agua de Lourdes desde París. Él se iba a París, pero resulta que Lourdes no está pues cerca de París, está muy lejos. Entonces, llevar sin un galón para traer agua de Lourdes, cuando él tenía que ir de París a Atenas y de Atenas a Madrid, de Madrid a Lima, dijo, yo no puedo hacer esto. Rindió el mismo resultado esa agua la que él trajo, pero la llenó aquí y le dijo al dueño, no es la Virgen de Lourdes, pero es de 3 santos, San Mateo, San Luis y San Carlos. Entonces el resultado fue el mismo. Claro. Para la gente, para la persona que lo consumía, que no sabía. Entonces, esa simbología que construye en la mente, creo que está en alto riesgo por lo que estamos utilizando. Por ejemplo, cuando usted dice, sírveme un mate de coca, ¿qué está diciendo con esa solicitud? El mate en el Perú es una calabaza. El mate sirve para tomar cualquier líquido, inclusive coca, pero no es la hierba. ¿Qué quiere decir cuando dice toma café de cebada? Fíjese cómo se va deteriorando la semántica del lenguaje. Claro. Y he oído que se está publicitando atún de pollo. Ah, bueno, claro. Y ahora resulta que hay cervezas de una serie de otros vegetales que no son la cebada. Entonces, poco a poco vamos deteriorando el uso del lenguaje en sus significados más puros, y eso lo da la ausencia de lectura también. Pero la búsqueda en el diccionario ya no es una cotidianidad. Pero hay algo aquí que me parece esencial y que desgraciadamente es irreversible. Todo esto ha venido con la llamada posmodernidad, es decir, desde 1985 aproximadamente para adelante. Llegaron también, ¿no?, la sociedad informática y la era digital. La sociedad informática y la era digital ya son irreversibles. Sí, claro. Entonces, todo esto que usted está indicando, y hace bien en indicarlo, va a intensificarse, no va a corregirse, porque tendríamos que tener otro tipo de sociedad, ¿no es cierto? Hay, justamente en una de mis intervenciones hablaba, ¿no?, de la sociedad ágrafa, ¿no es cierto?, oralidad primaria, de la sociedad de la escritura, oralidad secundaria, y una sociedad de la interconexión. Y entonces las otras cosas son menores. Sí, acá lo importante es estar interconectado. Usted está en un supermercado, una pareja, ¿no?, y se interconecta en el supermercado. Acá estoy comprando pollo, sí, yo estoy comprando verdura. Entonces han llegado pues a un nivel de primitivismo, ¿no? Pero eso lo permite y lo favorece la tecnología. Y lo favorecen las autoridades educativas, que no han puesto el ojo encima.
porque como bien se ha dicho, no sé quién es el autor de esta frase, los que utilizan estos recursos tecnológicos están muy cerca de los que están lejos y están muy lejos de los que están cerca, porque están fetichizándose con un aparato que les va a representar en el futuro toda su relación humana. Ah, sí. Vea, y eso hay que denunciarlo. Una de las observaciones, y brevísima, como muchas de las observaciones de él que hizo McLuhan pocos años antes de morir, fue la siguiente. Le preguntaron cómo avisoraba el porvenir cercano en vista de los adelantos gigantescos de la tecnología y de las cosas nuevas que iban surgiendo a cada rato. Y él dijo, "It will be worse", será peor, no será mejor. Todo eso que a ustedes les parece, ¿no? Que es una bendición, más adelante será una maldición. Y él se refería a este hecho porque todas estas cosas son prótesis, son adiciones, son agregados, ¿no es cierto? Son extensiones de facultades. Injertos. Entonces, cada vez estas facultades naturales o estas capacidades naturales ya no obran, sino obran por delegación. Usted se imagina ahora una persona común y corriente, ¿no? Sin la red, sin el celular, sin los audífonos, ya no se puede. Entonces usted la priva de eso y se queda desnuda, ¿no? Entonces, sí, exacto. Estamos entrando en un mundo autista en el cual la gente va a iconizar a todos estos instrumentos y se va a automatizar, a robotizar el ser humano a tal extremo que, como en el caso del fútbol, que es una nueva religión. okay. El fútbol en este momento es una religión con sus catedrales, sus sacerdotes, ¿no? Y la gente entrega su vida por un buen equipo. Así es. Entonces hay una alienación que por lo menos los profesionales en la conducta, en el comportamiento, en la mente, las personas como usted, lúcidas, que tienen acceso a estos medios de comunicación, tenemos que denunciarlo, aunque no nos haga caso, porque la verdad es esa, ¿no? Así es. Hoy está con nosotros el profesor Juan José Bustamante, nuestro primer especialista en budismo y profesor además de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar en esta época de Semana Santa acerca de la religión. Hace un par de días publiqué en El Comercio un artículo titulado Ascesis, Anacoresis y Mística. Y yo decía, entre otras cosas, que estos tres elementos eran, a mi juicio, los caracterizantes y principales, no los únicos, pero sí los principales de toda religión que se precie verdaderamente de serlo, ¿no? Pero ¿qué cosa tienen en común estos tres elementos? Lo que tienen en común es la dificultad, porque la ascesis, la anacoresis y la mística son tres empeños muy difíciles, ¿no? Y justamente son así porque la religión es una tarea que compromete el ciclo vital de cualquier persona profesante, ¿no? Y no es algo que se aprenda en un curso acelerado y luego uno se desentiende del asunto. No, no es así. Es una tarea de toda la vida, ¿no? Y bueno, para llegar pues a obtener resultados perceptibles y visibles, ¿no? Deben pasar muchos años, ¿no? Yo recuerdo en mis estudios sobre el Zen que, por ejemplo, para alcanzar la categoría de Roshi, ¿no? Se necesitaban por lo menos 30 años. Y así en general los grandes maestros, ¿no? Los conductores de la espiritualidad han dedicado su vida entera a esto, ¿no? De modo que todo lo concerniente al espíritu pues no está sujeto a un curso acelerado de 3 meses, ¿no?
sino que es una tarea vital, repito, que compromete toda la existencia. Ahora bien, en la posmodernidad y en esta sociedad informática, en esta era digital, todo es veloz, rápido, cambiante, ¿no? Entonces cualquier esfuerzo que vaya a demorar después 3 decenios, bueno, ya son cosas que están fuera completamente del marco, digamos, normal, ¿no? De nuestra época. Entonces la primera pregunta que le quiero formular al profesor Bustamante es la siguiente, ¿no? ¿Usted cree que se le presentan a la religión tiempos especialmente difíciles, habida cuenta de que la tecnología ha modificado los hábitos de la existencia, los usos sociales, en fin, ha subvertido el orden? ¿Usted cree que va a ser ya muy difícil que el asunto no solamente revierta, creo que va a ser imposible, pero que le vaya bien en estos términos a la religión? Bueno, quizás habría que diferenciar entre religión institucional, que tiene una misión... Claro, me refiero a la institucional, claro. ¿No es cierto? Y el practicante religioso, el practicante, por ejemplo, en mi campo de interés, el budismo, se trata de despertar. Todo es un sueño. Siempre ha sido un sueño. Ahora el sueño adquiere características informáticas. ¿No es cierto? Y hay menos tiempo, más rapidez. Eso yo creo que es un desafío para el practicante. Y eso es lo que a mí más me interesa, ¿no? Porque como el budismo no es una religión institucionalizada, puesto que no hay ninguna organización central ni ningún líder, en realidad central, y cada quien se las ve consigo mismo, ¿no es cierto? Entonces, sí, creo que es un desafío. Hay una mayor dificultad por una mayor falta de, posiblemente, de claridad, mucha más confusión. Los medios, la afición a los medios, porque los medios pueden estar ahí, pero yo no necesito aficionarme a los medios, ¿no? Si yo me aficiono, yo me estoy poniendo la zancadilla. Si yo uso los medios informáticos como una distracción más, estoy perdido. Si yo uso un medio informático como una herramienta de estudio, por ejemplo, y hasta de comunicación, si yo no pierdo el tiempo, entonces estoy en el camino al despertar, ¿no? Entonces sí, claro, ahora es más difícil también para las instituciones en general, ¿no? Me imagino que como la gente está más entretenida en muchas cosas. Pero en esa medida está mucho más fuera de sí. O sea, hay una extraversión que antes desconocía, ¿no? Antes todavía había una posibilidad de entrar dentro de uno mismo, ¿no? De ensimismarse, para usar un vocablo que, como decía muy bien Ortega, no existe en ningún idioma. Pero ahora esa posibilidad es prácticamente nula, ¿no? Sí. Claro, sin embargo, hay algunos, felizmente, algunas enseñanzas de meditación que pueden ser practicadas aún en medio de un microbús, aún en medio de un banco cuando uno espera su turno. Ahora, evidentemente esa persona debería, para poderlo hacer allí, debe haberse sentado en su casa tranquilo, a ensimismarse, como usted bien dice, ¿no? Ahora,
El término me resulta interesante porque para un budista, cuando se ensimisma, busca su sí mismo Claro. y no lo encuentra. Ujú. Y esa es la espiritualidad del budismo, ¿no? De no encontrar un yo que lidere y sea el propietario Ujú. de esta vida. El yo es un usuario, Ya. creo. El yo es como un actor del casting, pero el que él cree que es dueño de la película. Claro. Yo recuerdo que Santiago Ramón y Cajal decía, nos creemos los grandes actores de esta tragicomedia y en realidad somos humildes partiquinos, o sea, tenemos un papel completamente secundario, ¿no? Y para tener un papel importante tenemos que cambiar radicalmente y la gente no quiere cambiar. Yo recuerdo de mi época universitaria que seguí un curso de lógica aristotélica. Y una de las cosas, no muchas, que aprendí de esta lógica aristotélica concierne a las categorías aristotélicas, ¿no? Para Aristóteles, ¿no? Las categorías son esas nociones muy generales y abstractas que nos permiten comprender el mundo y las cosas del mundo, ¿no? ¿No? O como dice Aristóteles, que nos permiten comprender los entes, o sea, las cosas que son, las cosas que existen. Entonces, él hacía una lista de 10 categorías, ¿no? En esas categorías teníamos sustancia, cantidad, cualidad, tiempo, lugar, situación, pasión, en fin, hábito, 10 categorías. Ahora, cuando estas categorías se aplican a un caso concreto, entonces ya no son constantes, sino que según las diferentes personas son variables, porque cada uno vive estas 10 categorías que son muy importantes, pero cada uno las vive particularmente, individualmente, ¿no? Le refiero a esto porque ocurre sin duda lo mismo con la religión, ¿no? Hay una religión que usted llama con mucha razón institucionalizada, una religión con un gran sesgo ritualístico, ¿no? Y entonces hay un hombre religioso término medio, ¿no? Que sigue estas direcciones muy generales, ¿no? Y se llama religioso, ¿no? Entonces, por eso se dice, por ejemplo, hablando del Perú, que aquí los católicos son la mayoría, pero nominalmente. O sea, claro, dicen ser católicos, pero en realidad, en el fondo, ¿no? Solo lo son de nombre, ¿no? Bien. ¿Usted cree entonces que se puede, sin el riesgo de equivocarnos grandemente, generalizar en materia religiosa? Porque yo podría decir, bueno, efectivamente aquí en el Perú existe catolicismo como una religión mayoritaria, pero otra cosa es que haya pues profesantes católicos que lo sean de veras, ¿no? Pero por lo menos nominalmente lo son, ¿no? ¿En qué medida se aplicaría esto al budismo? ¿Hay, digamos, un término medio de creyente budista o de profesante budista? ¿O hay muchas? Yo pienso que en este momento, y no solo en Perú, sino en Occidente, hay mucha más gente interesada en la meditación que en el budismo. Porque la meditación tiene posibilidad de ser aplicada inmediatamente. Y en cambio el budismo es una tarea, como usted bien lo ha dicho, de largo aliento, de toda la vida. Y entonces, sin embargo, la gente que se interesa en la meditación, tarde o temprano va descubriendo esta otra instancia, ¿no? Perdón, pero cuando usted dice que la meditación es una tarea de resultados... de aplicación. O de aplicación. La meditación también es de muy largo aliento, claro. Claro. Pero entonces tendría un carácter utilitario, ¿no? Bueno, es que no se puede, digamos,
desconocer que hay una aplicación posible, incluso hasta terapéutica, ¿no? Es decir, No sé por qué le digo esto, sí. porque, por ejemplo, en el cristianismo la oración es desinteresada, tiene que ser desinteresada. Pero la gente no ora desinteresadamente, sino para pedir cosas, para agradecer y para 20 Claro. cosas que no muestran ese desinterés, ¿no? O sea, por eso me refiero yo a un carácter utilitario o no. Claro, habría que ver en caso de terremoto, todos nos acordamos de Dios, Claro. ¿no? Y cuando el resto del tiempo no lo hacemos. Digamos, hay muchas razones por las cuales hoy en día la gente se interesa por las religiones no cristianas. Ya. Algunos son por curiosidad. Usted cuando dice hoy en día, bueno, yo creo entender por lo menos la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Sí, claro, claro, Sí, claro. sí, sí. Yo recuerdo eso porque por esa época, principios de la década de 1960, se ofrecieron aquí las primeras conferencias sobre el Zen. Recuerdo que el primero que ofreció una conferencia sobre el Zen, yo fui el segundo, el primero que ofreció una conferencia sobre el Zen fue Kazuya Sakai, el especialista de origen japonés, pero radicado en la Argentina, ¿no? Lo hizo en el Instituto de Arte Contemporáneo y luego en la Escuela de Bellas Artes. Y yo concurrí a las dos. Pero eso fue en el año 60, creo. Sí. Todavía vivía Sebastián Salzborni. Está con nosotros Javier Ortiz Cabrejos, arquitecto, urbanista, educador, poeta y conferencista en temas de desarrollo humano. Es maestro de la técnica meditación trascendental y presidente del Instituto Maharishi de Ciencia y Tecnología del Perú. Tiene una serie de otros títulos y varios merecimientos, pero sería demasiado largo enumerar. De modo que nos limitamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Y quiero someter en primer lugar a su consideración lo siguiente, ¿no? Mucha gente se ha preguntado si Oriente y Occidente en materia de concepciones de lo que es el hombre, la vida y en general el mundo, pueden acercarse, ¿no? Si puede haber una concordancia o si las discordancias van a continuar, ¿no? Bueno, hay algunos que creen en este acercamiento entre Oriente y Occidente y hay quienes no creen o quienes no creen mucho, como yo, por ejemplo, ¿no? Vea, yo le voy a contar al respecto lo siguiente. Hace 50 años, exactamente hace 50 años, se publicó en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, una traducción española de una traducción inglesa del famoso libro Kama Sutra. Una edición que venía con el Ananga Ranga, además, a pesar de que son textos de épocas muy diferentes. Pero bueno, lo importante era el Kama Sutra. Esta era una versión de Burton, ¿no? Que originalmente se había publicado en 1883, pero que una tirada muy reducida, pues prácticamente para el gran público, incluso para el público oculto, era pues desconocida, ¿no? Y solo en inglés comenzó a ser ya conocida esta obra y tener alguna difusión a partir de la década de 1960, porque por entonces reeditó la traducción de Burton, era la traducción de Burton y Arbuthnot. Y en el año 62 se publicó ya una edición cuidada con un prólogo de Spellman, un ilustre orientalista de la época, y unas palabras liminares de Rama Rao, etc. Ya una cosa bien hecha, ¿no? Entonces también el público de lengua inglesa pues comenzó a conocer ya esta obra. Nosotros, repito, tuvimos a nuestra disposición en el año 63 esta traducción. Bueno, ahora imagínense, ¿no? El concepto de Kama, con todo lo que esto significa, ¿no? O sea, un concepto comprensivo del amor y en general de la búsqueda del placer, ¿no? Que es una de las tres metas, como usted bien sabe, ¿no? Vitales, ¿no? Las otras son Dharma y Artha.
Entonces, el cumplimiento de estas metas pues, nos conducirá a la liberación. Eso lo leímos y lo aprendimos ahí, ¿no? Claro, a moksha, ¿no? Ahora, yo le contaba esto brevemente, porque imagínense esta concepción de lo que es el goce de los sentidos y el placer particularmente sexual, ¿no? Y esta dignificación de ello, ¿no? En Oriente. Y luego compare eso con lo que dice, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la doctrina oficial de la Iglesia, y que tiene una larga lista de lo que llama el Catecismo ofensas a la castidad, ¿no? Bueno, el Kama Sutra, pues lógicamente sería incluible dentro de esas ofensas, ¿no? No podría ser reconocido, digamos, en la dimensión y la importancia que tiene en la India, ¿no? Y en general en Oriente. Yo recuerdo, que esa es una de mis lecturas de aquel entonces, que se publicó un libro del famoso erudito y además político, porque fue presidente de la India, Radhakrishnan, ¿no? Bueno, publicó muchas obras, pero una que se llama Religión y Sociedad. Y tiene un capítulo donde se ocupa de la familia y del sexo. Y dice, hay que recordar que el Ramayana comienza con una maldición al cazador que de un flechazo separó a una pareja de pájaros que estaba copulando. Eso es absolutamente incomprensible, digamos, en un libro, ¿no?, epopeico como el Ramayana en Occidente, ¿no? Un libro que tenga esa categoría no podría comenzar así, pero en la India sí. Entonces son visiones, digamos, de la sexualidad y del goce de los sentidos que no veo cómo puedan concordar, ¿no? Y le menciono simplemente esto como un solo ejemplo, ¿no? Pero podríamos poner muchos otros ejemplos. De modo que la pregunta concreta que le hago es esa, ¿no? Si usted cree que puede haber un acercamiento entre Oriente y Occidente en cuanto a esta cosmovisión, en cuanto a lo que piensa Oriente o siente respecto al ser humano, a su finalidad, etcétera. En primer lugar, le agradezco mucho la invitación, doctor De Negri, para hablar sobre estos temas tan interesantes y hermosos. Yo pienso y siento que Oriente y Occidente funcionan un poco como nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho. De alguna manera, Occidente se ha especializado más en utilizar el hemisferio izquierdo, en el análisis, en el desarrollo de la tecnología. Y Oriente lo ve un poco más desde el lado de la intuición, como es desarrollada a través de nuestro hemisferio derecho. Las personas, cada uno de nosotros, por X razones, desarrolla más uno de sus hemisferios y se vuelve más especializado en una cosa similar. De hecho, nuestra civilización occidental postula y apuesta por la especialización. Tanto así que nuestro cerebro, en vez de ser utilizado en una totalidad, empieza a ser utilizado en pequeños fragmentos. Perdemos la visión de la totalidad. Lo que tenemos que tratar de lograr es una integración del funcionamiento del cerebro. Lo que tenemos que tratar de lograr es una integración en el funcionamiento de nuestros distintos aspectos de ver el mundo, que no son tan diferentes si nos ponemos a analizar en profundidad. La ciencia occidental, a través de, por ejemplo, la física cuántica, está tratando de llegar a el análisis y la experimentación de lo que se ha considerado, lo que llamó Einstein, el campo unificado de todas las leyes de la naturaleza, que no es diferente a lo que en la ciencia védica se conoce como Brahman, o la totalidad. Entonces, este nivel de Brahman, de la totalidad, de la conciencia pura, vislumbrado a través de la ciencia moderna, nos da esperanzas de que estos puntos de vista tan distintos puedan empezar a estar más unidos, unificados, a que podamos elevarnos como individuos hacia un estado superior de conciencia, que como individuos lo llamamos la conciencia cósmica o la conciencia unidad, en los cuales ambos hemisferios cerebrales están unidos y están funcionando de una manera coherente, en los cuales todo nuestro cerebro está funcionando de una manera integrada. Nuestra sociedad, nuestro mundo, podría también funcionar de esa manera. Estamos tratando de lograrlo a través de
técnicas como la meditación trascendental, el trabajo de mi maestro Maharishi Mahesh Yogi, quien fue físico, matemático, ha estado orientado a tratar de vincular ambas cosas desde el lado de la ciencia, desde el lado del arte también, desde el lado de la literatura. Tenemos esperanzas. Ahora, hay una observación que me parece importante y que es la siguiente. Occidente, en materia religiosa, y estoy pensando particularmente en la Iglesia Católica, se ha caracterizado por la pretensión de exclusividad. Cristo nos dice, este es un camino, este es el camino, ¿no? O sea, no, seguramente habrá otros, sí, pero este es el mejor, el único, ¿no? Esa pretensión no se echa de ver en Oriente. O sea, en el hinduismo no hay esa, por ejemplo, ¿no? Esa pretensión de exclusividad. Si no estás conmigo, estás contra mí. Este es un elemento, digamos, que impide en gran medida el acercamiento. Porque si yo parto, ¿no?, del presupuesto de que lo mío es lo que vale y lo que tú tienes es lo que no vale, entonces me convierto pues, prácticamente, como los invasores españoles, en un extirpador de idolatrías, ¿no? Entonces, ¿usted no cree que esta pretensión de exclusividad es un elemento que realmente impide el acercamiento? Los niños cuando son pequeños creen que su padre es el mejor del mundo. Actualmente, y hace poco leí que un obispo de Roma que trabajó con el cardenal Ratzinger cuando era cardenal y luego papa, él acaba de mencionar hace poco su apertura y su acercamiento hacia el yoga y las técnicas de meditación, considerándolas que si no están en contra de las doctrinas y del catolicismo en sí, estas técnicas deberían ser utilizadas para poder ampliar la experiencia espiritual cristiana. Entonces yo siento de que está habiendo una apertura mayor. Cada vez son más los sacerdotes que están aprendiendo, por ejemplo, meditación trascendental y yoga. Le cuento como un ejemplo que en Colombia tenemos a un sacerdote claretiano, el padre Gabriel Mejía, que él dirige toda una organización de rehabilitación de drogadictos con más de 30 centros en todo Colombia, en donde la meditación trascendental es parte del proceso de la rehabilitación. Aquí en nuestro país, el director del colegio La Merced en Puno y en Cusco, el padre Francisco Quenta, también se ha aperturado a la práctica de la meditación trascendental y la enseñanza de esta técnica inclusive se ha extendido a los alumnos de estos colegios, porque se ve que técnicas como la meditación trascendental, que pueden ser prácticas en cuanto a resultados, podrían ser utilizadas en el área de la educación. Y hace un momento hablábamos también sobre este tema, sobre el desarrollo de la educación. Usted hablaba de que a Krishnamurti, allá de la Torre, lo llamó el educador. Está con nosotros nuevamente el doctor Luis Millones, antropólogo de reconocidos méritos y de amplia producción. En esta ocasión vamos a conversar con el doctor Millones acerca de un tema muy vasto, pero que conviene, en la medida en que esto sea posible, precisar, ¿no? Precisar ciertos puntos de esta temática. Me refiero a los chamanes, a los brujos y a los curanderos. Siempre he dicho que existe la necesidad de formular, siquiera provisionalmente, algunas definiciones. O sea, existe la necesidad de fijar los límites conceptuales de las cosas acerca de las que vamos a hablar, ¿no? Fijar esos límites con claridad y, si es posible, con precisión y con exactitud, ¿no? Fijar el significado de una palabra o la naturaleza de una cosa, de un acontecimiento o de una persona, ¿no? Digo esto porque cuando se plantea el tema de los
chamanes, los brujos y los curanderos. Entonces hay la tendencia a identificarlos, ¿no? A unimismarlos, y a decir que todos son, por ejemplo, en principio magos, o decir que tienen algún tipo de pacto con poderes ocultos o con el diablo, en el caso de las brujas sobre todo, ¿no? Y no es así, pero para enterarnos cómo es, entonces hay que invitar, como en este caso, pues al especialista para que dilucide el asunto. El mismo diccionario de la academia, ¿no? Ofrece de estos términos definiciones muy insuficientes y absolutamente convencionales que no van a llevar a nada, ¿no? Entonces, del pacto con el diablo y de los poderes ocultos y de la magia, así más negra, no vamos a salir nunca, ¿no? De modo que, ¿cuál sería, doctor Millones, sus definiciones básicas del chamanismo, de la brujería, del curanderismo? Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un placer conversar con usted. Muchas gracias. En verdad, el término shaman es un término que deriva más bien de las investigaciones en el Tíbet. De ahí este término que primero se circunscribió solamente al especialista en técnicas del éxtasis. Viajó y fue usado de manera cada vez más arbitraria cuando se encontró con el investigador se encontró con especialistas en religión. Es decir, el especialista, es decir, el mediador entre la comunidad y lo sobrenatural, que normalmente lo sobrenatural era exactamente todo aquello que escapaba del conocimiento práctico, cotidiano de la comunidad. Siempre hay un especialista o varios especialistas que median en este espacio complejo, por ejemplo, digamos, para determinar a veces cosas bastante simples para nosotros hoy día, pero por ejemplo los tiempos de lluvia, las tormentas, las mejores tierras para cultivar, etcétera, etcétera. Y a este conocimiento que lo da la experiencia, pues se le reconocía 1, 2, 3 personas, hombre, mujer, porque varía de acuerdo a las sociedades, que era el encargado de esto. Esto no significa que todos son especialistas en técnicas del éxtasis. Claro. Esto tampoco significa que para hacer sus anuncios, predicciones, profecías, hay que hacer las técnicas del éxtasis. Pero el término se divulgó. Y entonces, pues hoy día, el huachano que pronostica el resultado final de la selección peruana, casi siente equivocándose, es también un chamán. Y entonces, además, claro, por supuesto, cambió el sentido de la palabra, se divulgó de tal manera que ha terminado en esto que usted con justeza está criticando. Entonces, esa es una cosa. El término de brujo y bruja, en verdad, tiene tiene otra corriente y nace más bien se hace popular con el desarrollo de la cristianización, pero no estamos hablando del Perú, estamos hablando de mucho tiempo atrás, desde los años 1400, en los cuales los reyes católicos Isabel y Fernando hacen el intento de recuperar y lo logran finalmente las tierras que estaban bajo el control de los musulmanes en el sur de España. Es el tiempo en el cual se expulsa a los judíos y musulmanes y se impone restricciones muy duras sobre sus costumbres. Primero de musulmanes y después a las Islas Canarias, y esos dos van a ser los grandes ejemplos con los cuales se organiza la cristianización de América. Pero entonces, un antiguo concepto de bruja, strega en italiano, que era que deviene más bien de una idea que se filtra en el cristianismo del Medio Oriente, que son dioses menores, terminan siendo la forma en la cual se denomina a aquellos que hacen lo posible por preservar las religiones precristianas. Entonces nace con una carga negativa. En los Andes, para hablar de nuestra tierra, inmediatamente los sacerdotes buscaron una palabra que fuera equivalente a brujo,
Y claro, no la hay en quechua porque no había, pero usan laija, ¿no? Entonces laija se convierte en la palabra con la cual en los diccionarios quechua-español es el brujo. Pero ese nada así ya con una carga negativa. O sea, un origen completamente distinto al de chamán. El término curandero es un término que más bien tiene fortuna más bien moderna. Yo recuerdo que una vez me tocó dar una conferencia. Perdón, pero el doctor Valdivia tiene un libro. Doctor Valdivia. Ah, claro que sí. Tiene un libro sobre el Hampi Camayo. Exacto. ¿No? Bueno, y él decía que posiblemente era esto de curanderismo, traducción de eso, pero yo le decía también, los indios norteamericanos, digamos, los estudios que se han hecho, se habla del medicine man, ¿no? Que vendría a ser también un equivalente de lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la realidad? No, en verdad, lo que pasa es que, claro, curar es un verbo que existe en todos los idiomas. Entonces, el que cura es el curandero, por eso Hampich, ¿no? Es el que cura. Claro. Entonces, no, y Hampich Camayo ya es el jefe de los que cura. Claro. Entonces, pero en verdad ese término es universal. Uno puede buscarlo en el idioma que quiera, pero curar es un verbo que nace con el mismo idioma en cualquiera de los idiomas. Entonces, ahí no hay un problema de rastreo como podemos hacer con brujo, como chamán. Es simplemente la traducción. Ahora, ¿quién tradujo a quién? También es otro problema, porque naturalmente al evangelizador le interesaba encontrar las fórmulas más generales con las cuales dirigirse a población indígena. De hecho, la expansión del quechua hay que explicarla tanto por los incas como por la evangelización, que decidieron que el único idioma, el idioma general, como dice el diccionario González Holguín, es el quechua. Ahora, en el caso del verbo curar, el problema tampoco era que haya personas especializadas en curar a su modo. Porque ese caso que usted refiere con mucho detalle y muy bien, ¿no? El caso de Juan Vázquez, él curaba, ¿no? Pero las faltas que se le atribuyen no era porque curaba, sino que curaba porque veía en los sueños tales y cuales, no, es decir, por elementos ajenos al hecho mismo de curar, ¿no? Bueno, Vaca de Castro, el que se pierde en el español que se pierde, también curaba haciendo con oraciones, que el Padre Nuestro servía una cosa, Santa María por otra. El tema es que es bien difícil separar, digamos así, antes del 16, los métodos reales de curación, porque siempre estuvieron envueltos o formando parte con el conjunto de gestos, actos o oraciones que supuestamente o realmente ayudaban al paciente. Parte incluso de la medicina moderna es convencer al paciente de que se va a sanar. Porque si el paciente, aunque sea un resfrío, está convencido que se va a morir, realmente se muere. Entonces, hay un entorno el cual, pues, si queremos, pues llamarle magia, pero un entorno a la curación que no es necesariamente el efecto químico del remedio sobre tal o cual órgano. Claro, es el efecto placebo, ¿no? Así, placebo y psicológico, ¿no? Así es, tiene que convencer que no, sí se va a sanar. Entonces, eso, en el caso de Juan Vázquez, que usted muy bien lo ha citado, es un caso frecuente, ¿no? Él además está moviéndose en un universo que no es ni totalmente cristiano ni totalmente indígena. Claro. Entonces él juega con esos dos elementos, ¿no? Y justamente el gran éxito de su caso es que su abogado, que debió ser muy bueno, convence de que las materias que él usa para curar son las mismas que usa el protomedicato español, que por supuesto después de tratar 200 años en el Perú, ¿qué cosa iba a usar? Tenía que usar lo que tenía a la mano.